Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos para otro programa de diagnóstico y debate. Hoy estamos nuevamente con el coordinador ejecutivo del Gabinete Científico y Tecnológico de la ACTEC, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el doctor Alejandro Néstor Menta Berry, con quien vamos a charlar de un aspecto realmente importante, trascendente, que tiene que ver con la bioeconomía, ¿no? Que tiene que ver también con esto que es el desarrollo, un nuevo desarrollo en la Argentina de este aspecto fundamental. Así que gracias por venir nuevamente, doctor. De nada. Para nosotros es un gusto, placer. Hablemos un poco de la bioeconomía. Primero expliquémosle a la gente qué es esto de bioeconomía. Bueno, en realidad el concepto de bioeconomía no es tan nuevo y aparece un poco recurrentemente durante el siglo XX con cada crisis del petróleo. Y precisamente con la última crisis, la que llevó el barril a 120, esto resurgió sobre todo en Europa, con la idea de que el petróleo se acaba y esto hay que sustituirlo de alguna manera. Esto ahora, digamos, esta ansiedad decreció un poco porque el petróleo, digamos, en este momento sobra, diríamos así, con la crisis económica. La demanda ha bajado mucho, con lo cual, digamos, y además con el shale oil, el gasoil, pero el concepto de bioeconomía siguió evolucionando sobre la base de otro tema, que es que realmente uno de los motores principales, digamos así, de la discusión es el crecimiento demográfico mundial y las necesidades que esto implica, que no son solamente de energía, son de comida, son de nuevos materiales, de toda una serie de necesidades que no solamente es un tema de cantidad, sino de calidad también. De cualquier manera, el tema del petróleo es subyacente, en algún momento se va a acabar y uno de los temas es que no podemos sustituir totalmente los combustibles líquidos, es decir, y tampoco todos los petroderivados, que ese es el otro tema. Entonces acá hay que recurrir un poco a la biología, que es el otro gran campo, digamos, novedoso. Si bien la idea de que nosotros podemos transformar muchas cosas a partir de lo bio, digamos, la posibilidad real de hacer esto ha surgido en el siglo, a fines del siglo XX, siglo XXI, donde la cantidad de tecnología y de conocimiento que hay en la ciencia biológica ya permite crear campos industriales nuevos. Entonces, esta idea de que uno tiene que integrar procesos para aprovechar totalmente la biomasa es uno de los ejes de la bioeconomía. Es decir, esto desglosa en general los cultivos tradicionales de sus funciones originales. Uno pensaba en el trigo para hacer harina, que es la función histórica, digamos así, pero hoy puede pensar en el trigo para hacer energía, extraer de ahí silicio, qué sé yo, una serie de cosas más. Digamos, en realidad la panoplia, digamos así, de productos que pueden salir de los cultivos tradicionales es inmensa, y esto viene acoplado con otras ideas que también están en discusión mundial. Una es el tema de la sustentabilidad ambiental, producir más desde el punto de vista de la comida, que es una de las primeras cosas obvias que hay que resolver, implica una mayor presión sobre los sistemas agrícolas y la tierra se está acabando, todos los insumos físicos, digamos así, del planeta están ya muy tensionados, es decir que acá hay que ir por el lado de la productividad. El otro tema es el cambio climático, que introduce variables que obligan a tener estrategias de corto plazo. Por eso las políticas ahora por el asunto del clima, ¿no? Sí, estos temas tienen que ver con la sustentabilidad ambiental, pero están muy vertebrados con la sustentabilidad económica, porque obviamente uno no puede hacer producción sin que la economía funcione, y un tercer factor que a mi modo de ver es decisivo, que es la sustentabilidad social. Porque el problema puede ser económicamente sustentable, pero no ser socialmente sustentable ni ambientalmente sustentable y viceversa. Así que hay que cumplir con las tres sustentabilidades. ¿Cómo juega la idiosincrasia de los pueblos en todo este esquema? Bueno, a ver, en pueblos donde, como este país, la abundancia de recursos es muy grande, estas cosas no nos preocupan por ahora, porque tenemos toda una filosofía basada en nuestras ventajas competitivas, digamos así, como país. O sea, tenemos agua, tenemos suelo, tenemos todo de más, digamos. Es decir, la Argentina puede darle de comer hoy a 300 millones, pero con poco esfuerzo puede llegar a 700 millones de personas. Eso quiere decir que básicamente le podemos dar de comer a 1 de cada 10 habitantes del planeta. Lo cual, entre paréntesis, hace de la Argentina un lugar clave en este tema. ¿Sí? Porque respondemos por 10% de la comida del planeta. Ahora, eso que se está diciendo, el común no lo sabe. Bueno, es conveniente que lo vaya sabiendo, porque el futuro viene rápido. El otro tema que tenemos, que tiene que ver con la sustentabilidad social, y esto sí nos toca a nosotros, es que el futuro del trabajo
va a evolucionar muy rápidamente y no precisamente en forma demasiado favorable. Esto que está pasando en Estados Unidos, de las pérdidas de trabajo, de la disminución de salarios, lo que está pasando en Europa mismo, es esta crisis que se prolonga y se prolonga, tiene mucho que ver con la revolución tecnológica, que ha sustituido puestos de trabajo masivamente y lo va a seguir haciendo. Y esto no solamente abarca digamos, a los que están poco capacitados, sino también a las capas medias. Es el caso, por ejemplo, de los cajeros automáticos en los bancos, de los peajes, de, no sé, 10.000 cosas. Hasta los taxis, uno puede imaginarse que van a ser sustituidos en el futuro por autómatas. Eso está en los libros ya, digamos. El tema es que hay que ser consciente muy rápidamente de esto, porque estos procesos son muy rápidos. Es decir, estamos hablando, la introducción de la robotización a nivel masivo ya está madura. Todas estas tendencias, digamos, todo el desarrollo de inteligencia artificial, en informática, todas estas cosas, van a introducir estos problemas, pero de manera acuciante en los próximos 10 años. No es un futuro muy lejano, lo van a ver nuestros hijos seguro y nosotros mismos vamos a ver buena parte de eso. Entonces la Argentina tiene que buscar una forma de desarrollarse que no sea sobre base de trabajo bruto, porque no somos un país de trabajo barato, que valorice sus producciones, porque no podemos pensar en sobrevivir exportando soja, para decirlo así rápidamente. Correcto. Ese es un esquema productivo que no da cabida a nuevos trabajos. Y de alguna forma tenemos que pensar ahora en cómo va a ser la industrialización en el siglo XXI, no la que pasó en el siglo XX. Esa se acabó, no hay fábricas de 300.000 obreros o de 30.000. No existe eso, ni las va a haber. Y si hubiera inversiones en este país, no va a ser para pagar una industria subdesarrollada, sino para pagar una industria de punta. Nadie va a venir a invertir para pagar la industria del siglo XX, digamos, acá. Entonces nosotros tenemos que pensar un esquema económico que nos permita salir de esta encrucijada con nuestros propios medios y nuestras propias capacidades. Por eso nosotros estamos planteando tan fuertemente el tema de bioeconomía. A ver, bioeconomía, ¿qué componentes tiene? Tiene estos componentes de sustentabilidad, que son críticos, porque si no, no hay futuro para nadie, digamos. Y del lado bueno, tiene la revolución tecnológica y la posibilidad de resolver esta tensión entre productividad con conocimiento. Es decir, lo que estamos diciendo es, estos factores tan acuciantes que están en la mesa mundialmente, crisis energética, de comida y todas estas cosas, se puede resolver con conocimiento y tecnología, pero hay que adoptar un esquema productivo nuevo. No se puede seguir produciendo como se produce ahora. Ahora, vuelvo a la pregunta y al análisis que le había hecho cuando le hablé sobre la idiosincrasia de cada pueblo. Usted me está hablando técnicamente en un aspecto fundamental para la humanidad, en general. Y ahora hay que ver acá qué pasa. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué tenemos nosotros como a favor y qué tenemos en contra para adoptar un esquema de este tipo? Primero, esto es una puerta a la economía del conocimiento, en uno de los sectores que es vital para la Argentina, que es la producción bio, digamos. O sea, agricultura, agroforestación, pesca, todo este tipo de cosas que son sectores tradicionales de la Argentina. Absolutamente. Esos son puntos fuertes para nosotros porque la ventaja competitiva es la historia nuestra. Es nuestra historia. Pero eso no nos alcanza ahora, porque lo que estamos viendo es que tenemos 30% de pobres que no tienen trabajo y que esto hay que resolverlo, pues si no, la situación general es insostenible. No se puede avanzar hacia el futuro con 30% de pobres. Tenemos que generar puestos de trabajo calificados y por eso hay que pegar un salto en el valor agregado. Entonces, el tema de bioeconomía, ¿por dónde entra? Entra por el lado de que apoyándonos en una fuente de recursos naturales muy fuerte, una cultura productiva que es histórica ya relacionada con esto, nosotros podemos pegar un salto en el valor agregado, la diversificación y la calidad, de tal manera de entrar en mercados que introduzcan mucha más riqueza en este país. Entonces, pero además que la distribuyan mejor, porque el problema acá es que esto genere industrias de alto valor donde la gente pueda encontrar donde trabajar. La pregunta, más que pregunta, es un pensamiento que surge como consecuencia de esto que estamos hablando.
Y cuando hablamos en términos, usted me habla de sustentabilidad en un aspecto, en otro, en las distintas categorías que existen, pero me da la impresión de que están todas interrelacionadas. No puede existir una sin la otra. Una sin la otra. Por eso el tema de las tres sustentabilidades es crucial tenerlo en la cabeza. A ver, uno puede pensar en hacer un esquema de modernización productiva con alta productividad en terreno agroindustrial, digamos, excluyendo gente también. Puede ser un buen negocio sin que esto tenga trascendencia social. De hecho, mucho de esto pasa. Digamos. Así es. Entonces, uno tiene que ver las tres cosas. ¿Por qué la bioeconomía nos parece interesante? Porque uno de los temas centrales de la bioeconomía, que es la biomasa, digamos, pensado así genéricamente, es el procesamiento de la biomasa a nivel local. Y uno de los problemas críticos de la Argentina es la crisis de sus economías regionales. Cuando uno mira qué pasa con la economía argentina, tiene economías regionales muy basadas en lo bio, en la producción agroindustrial, pero atrasadísimas desde el punto de vista histórico. Están pensadas para otro esquema mundial esto, y para otros mercados. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar, no en exportar soja, sino en exportar alimentos, polímeros, compuestos químicos, materiales, otras cosas que salen de esta riqueza biológica. Es política de Estado. Bueno, ahora es política, va a ser política de Estado. Esto es uno de los temas que estamos discutiendo con este gobierno, ¿no? Esto lo iniciamos, la discusión empezó en 2013, nosotros hicimos todo un largo periodo de divulgación de esto, y después llegamos a una conclusión que era muy interesante, a la cual los propios europeos que originaron esta discusión no habían llegado, de que en realidad el tema de la innovación en este campo, por lo menos en la Argentina, tiene un alto componente de regionalidad. La Argentina no tiene una bioeconomía, tiene varias bioeconomías, porque no es lo mismo la biomasa del norte que del sur, etc. Eso implica que el cambio tecnológico es muy distinto, porque uno tiene que basar las tecnologías de procesamiento sobre la base de la biomasa que tiene. Esto es una de las cosas que vimos, y la otra cosa que vimos, porque nuestro ministerio se ocupa mucho del tema de la innovación productiva, es que la innovación es un tema cultural, y que esta cultura no es única en el país. Nosotros tenemos muy diferentes culturas en la Argentina, que tienen que ver con la historia, con la base poblacional, con toda una serie de cosas, pero el hecho que uno no se encuentra con la misma cultura de innovación en la Patagonia que en el no argentino, o en el NEA, o en las colonias de Santa Fe, o cosas por el estilo. Es decir, hay culturas productivas diferentes, y uno tiene que trabajar sobre innovación sobre la base de la cultura. No es lo mismo innovar en Japón que en la Argentina. ¿Y cuál es el proyecto, es decir, a futuro? A futuro es lo siguiente, estamos trabajando sobre la base de lo que hemos sacado de las discusiones regionales, de las gobernaciones, de las universidades, de las propias discusiones nuestras, y en constituir un Consejo Nacional de Bioeconomía. Y para eso estamos tramitando ahora, ya está casi listo esto, vamos a hacer la presentación, supongo, en pocas semanas, de un acuerdo con los ministerios de Agroindustria, del Ministerio de Producción, y esperamos incorporar después a otros como Desarrollo Social, Energía, para tener una política de Estado alrededor de esto. Correcto. Es decir, de alguna forma estamos trabajando sobre base de un consenso tácito. Todo el mundo está de acuerdo, gobierno, oposición, sector productivo, académico. Yo creo que la Argentina no puede seguir funcionando sobre la base de producción primaria, que tiene que avanzar en valor agregado, en diferenciación y en calidad. Son las tres claves para entrar en este mundo. Eso es ya el programa mínimo. Entonces hay que armonizar políticas de Estado, programas horizontales, proyectos estratégicos para que la inversión pública, al menos en este campo, sea mucho más eficaz, digamos, y movilice en serio la economía. Ojalá que se pueda producir y que todos tomen conciencia de lo que estamos diciendo. Le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. Me gustaría que volvamos a encontrarnos para seguir hablando de la evolución de este programa que está produciendo. Con mucho gusto, porque digamos, esto va a ser una de las iniciativas centrales del Ministerio en los próximos 2 años seguramente, y seguramente va a haber muchas novedades. Fantástico, lo espero. Bueno, gracias por venir. Gracias. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones.
Fundación DPT, potenciamos el talento.